Bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 Te Escucha por las pantallas del canal de la gente, edición correspondiente este martes 28 de septiembre del año 2021. Vamos de inmediato a la Cámara de Diputados, en cuyo hemiciclo se está generando el debate y el análisis de cada uno de los parlamentarios cuyas posturas están siendo analizadas y están expresando también su opinión a favor o en contra del cuarto retiro de los fondos previsionales del COVID-19. Una materia que ha generado gran incertidumbre en la opinión pública. Da la sensación, en todo caso, de que incluso algunos parlamentarios oficialistas, es decir, cercanos al actual gobierno, que en algún momento manifestaron su rechazo a esta iniciativa, hoy pudiesen pensar lo contrario. Es el primer paso de un periodo que se ve bastante extenso a lo largo del tiempo. Consideremos que además de la votación de hoy, no significa que inmediatamente el cuarto 10%, en el hipotético escenario de que así resulte, se apruebe, sino que esta materia tendrá que pasar al Senado de la República, luego volver para verificar algunas indicaciones a la Cámara de Diputados y luego de eso, si es que hay una aprobación generalizada, establecer también que esto se convierta en ley de la República, aunque el gobierno podría echar mano a una estrategia, impugnar este proyecto, esta votación y llevarla al Tribunal Constitucional, lo que podría dilatar los tiempos de análisis acerca de la materia. Sin embargo, a esta hora comenzó la votación y queremos conocer cuál es el primer trámite legislativo acerca de este proyecto que busca desarrollar una reforma a la Carta Fundamental, a objeto de que la ciudadanía pueda acceder a un nuevo retiro de los fondos previsionales. El proyecto que modifica la Carta Fundamental, o sea, la Constitución Política de la República, para permitir a los afiliados del sistema previsional el retiro anticipado y voluntario de parte de los fondos previsionales durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en su primer trámite legislativo. Todavía estamos dentro de los tiempos, porque recordemos que el estado de excepción concluye este jueves para todos los efectos. Habla el diputado Matías Walker en el hemiciclo. Votamos a favor en general y también en particular cada una de las modalidades de retiros que aprobamos en la Comisión de Constitución. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado Matías Walker. A continuación, le damos la palabra al diputado señor Tucapel Jiménez. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y a todos los colegas. Presidente, en mi primer discurso respecto al retiro lo dije claramente. El año 85 nació esta relación de Chile con el 10%, cuando en plena dictadura se le quitó el... Voy a apretar algo aquí. Se le quitó el 10% a los jubilados. Nunca más nadie se hizo cargo de eso. Increíblemente que años, muchos años después, hoy día estemos hablando nuevamente de un 10%, pero para ayudar a las familias. Presidente, acá se habla mucho, y lo han dicho mis colegas, con un discurso del miedo, del terror. Se nos dice, ¿no es cierto?, que se van a expropiar los fondos. Administrar, que el Estado administre los fondos, le llaman expropiar. Yo le diría a muchos, ¿no es cierto?, que todas las personas que están en el sistema antiguo, o las mismas Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, podrían preguntarle si alguna vez el Estado ha dejado de pagar las pensiones. Al revés, es darle seguridad cuando el Estado se hace cargo. Pero los que critican al Estado son los mismos que le piden ayuda al Estado cuando tiene que salir en ayuda de la empresa privada. Dos ejemplos claros. Cuando los trabajadores del puerto fueron a huelga por los 3.000 pesos de colación, ahí todos estuvimos de acuerdo, ¿no es cierto?, incluso los que se oponen a que el Estado se administre fondos, pero ahí sí que estuvieron de acuerdo que el Estado pagara esos 3.000 pesos de colación. O cuando estuvieron en huelga los recolectores de basura por el bono que no le pagaban los privados, también los que se oponen al Estado estuvieron de acuerdo que el Estado saliera en ayuda de la empresa privada. ¿Para qué hablar de la banca de los años 80? Entonces esa incoherencia es lo que la verdad indigna a los chilenos. Cuando todos votaron por el sí para el plebiscito del 80, ¿no es cierto?, que no querían democracia, después llegaron a este Congreso. Cuando votaron en contra de la ley de divorcio, después se divorciaron. Ahora mismo, el último ejemplo, ¿no es cierto?, que no querían nueva constitución, pero hoy día están sentados, ¿no es cierto?, cambiando la constitución. Son esas cosas, yo creo, que van indignando al chileno común y corriente. Lo que es malo para Chile es bueno para ellos.
Y eso, la verdad, que no resiste mayor análisis. Presidente, yo quisiera recordarle a todos que este retiro es voluntario. He escuchado a muchos decir, mis colegas que están en contra, decir que el escenario cambió. Bueno, ¿quién decide eso? ¿Por qué no confiamos en la familia? ¿Por qué no dejamos que la propia familia decida si el escenario cambió o no? Si esto es voluntario. Cada cual verá si lo retira o no lo retira. Claro, algunos me dicen, no, es que todo el mundo lo retira. Bueno, si todo el mundo lo retira, tendríamos que hacernos otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué todos lo retiran? Porque hay una tremenda desconfianza con el sistema. La gente prefiere gastar la plata ellos, tener la plata ellos, a que la tenga la AFP. Fíjese que el ejemplo más claro hoy día es que los fondos más seguros, entre comillas, más seguros, eran el D y el E. Y en el primer semestre perdieron más del 10%. Entonces la gente dice con justa razón, ¿por qué voy a tener mis fondos, se supone, protegidos en el fondo más seguro y pierdo el 10%? Prefiero gastármelo yo o tenerlo yo. Y eso, la verdad, es porque el sistema no funcionaba. Y yo creo que el gobierno tenía una sola solución respecto a esto, una sola respuesta, y era hacer un cambio estructural al sistema de pensiones. Así hubiese evitado los retiros, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero nunca quiso hacerlo. Yo lo he dicho con todas las letras y todas sus formas, que las grandes demandas de las ciudadanías antes del estallido social fueron justamente por no más AFP y por cambiar este sistema de pensiones. Y el gobierno, a pesar del estallido social, a pesar de todo lo que ocurrió en Chile, se negó a hacerlo protegiendo un sistema que está fracasado. Por eso yo voy a aprobar, presidente, porque yo confío en los chilenos. Ellos sabrán, nosotros les entregaremos información. Muchos hablan de la inflación, del consumo, pero cuando quisimos cerrar el comercio, un feriado irrenunciable solo para el comercio, porque ya era feriado, y para los supermercados, salieron los mismos diciendo que asustaban a la gente por el consumo, salieron diciendo que eso era malo. Y, pucha, un día, ¿no es cierto?, habría ayudado a bajar el consumo. No, pero ahí era malo. ¿No es cierto? Por eso, repito, lo que es malo para Chile parece que es bueno para ellos o para un sector de este país. ¿Para qué hablar, no es cierto?, de los retiros que han hecho algunos personeros que tienen toda legitimidad, pero que la incoherencia es que le han impedido hacer ese retiro al resto de los chilenos y ellos sí lo han retirado. Por eso llamo a este Congreso, presidente, a votar a favor de este cuarto retiro y a confiar en los chilenos y chilenas. Cada familia sabrá si retira o no retira su 10%. Muchas gracias. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado señor Tucapel Jiménez. Solicito, por favor, que las personas que tienen sus celulares lo mantengan en absoluto silencio. Me han pedido algunos colegas que les plantee esa temática. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada señorita Carol Cariola y se preparan a continuación los diputados Alexis Sepúlveda y Karim Bianchi. Tiene la palabra diputada Cariola. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, nuestro país tiene un sistema de pensiones absolutamente deslegitimado. Eso lo sabemos. La mayoría de los chilenos y chilenas no confían en el sistema de pensiones de capitalización individual. Las AFP son el mayor símbolo del abuso que ha habido en nuestro país bajo el sistema y el modelo neoliberal. Las promesas de este sistema de pensiones que algunos pregonaban, que eran mejores, que iban a mejorar las pensiones, que iban a tener un 70% de reemplazo. Sin embargo, las consecuencias de eso han sido un verdadero fracaso. Esto se da por un conjunto de factores: las bajas remuneraciones, las lagunas previsionales, la pérdida recursiva de los fondos por baja del valor de los activos, las bajas pensiones a la hora de jubilar son la consecuencia de este sistema. Es un hecho que el sistema presenta nulas herramientas que permitan otorgar seguridad social a los cotizantes y es necesario reemplazar el actual sistema por un sistema público, tripartito, que entregue condiciones dignas a las personas que van a jubilar, presidente. Cabe hacer presente que el retiro de fondos de pensiones no es por sí mismo el detonante directa del alza inflacionaria que se espera alcanza hasta el 5,5%. De hecho, el propio Banco Central ha señalado, presidente, en su informe de septiembre del 2021, que cuando a las proyecciones de inflación de corto plazo, estas se revisan al alza de manera importante por el fuerte dinamismo del consumo, la depreciación idiosincrática del peso, los mayores precios internacionales de los combustibles y una oferta global y local que aún
aún no logra reponerse del todo. Por lo tanto, presidente, es importante destacar que aquellos que han tratado de buscar distintos argumentos para oponerse a este cuarto retiro, en los elementos de la economía, hoy día no tienen incluso los propios economistas una opinión común. Han tratado de utilizar esto como un argumento, como un chivo expiatorio para seguir defendiendo el modelo económico. Por eso, presidente, es que estamos convencidos y convencidas de que este cuarto retiro es una necesidad, que es un acto de justicia para los chilenos y chilenas. Estamos convencidos de que los chilenos y chilenas que han pasado hambre, que han tenido problemas económicos, que han vivido las consecuencias de la crisis, los que han tenido que endeudarse durante todo este proceso porque el gobierno siempre llegó tarde, presidente, siempre llegó tarde, hoy día tienen derecho a tener este cuarto retiro. Precisamente por lo que decía anteriormente, porque no confían en que sus recursos estén en manos de las AFP, porque están convencidos y convencidas de que sus recursos hoy día son más necesarios y útiles en las manos de aquellos que tienen vacíos económicos, producto de la crisis que estamos viviendo. Por eso, presidente, es que hemos buscado mejorar este retiro con propuestas muy concretas desde la bancada Apruebo Dignidad. E impulsamos 3 propuestas que nos parecen necesarias y que además logramos la aprobación y el apoyo con otros parlamentarios de la Comisión de Constitución. Y me quiero referir a esto en un punto muy particular, como fue la indicación que incorporamos para que aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas puedan hacer el retiro del 100% de sus fondos. De la misma manera en que igualamos las condiciones, a pesar de la interpretación mañosa del mercado financiero, queremos que las rentas vitalicias tengan condiciones iguales a las del resto de los chilenos y chilenas y que no se establezcan discriminaciones arbitrarias con ellos para que establezcan su retiro y que no tengan que pagar de por vida, sino que solo lo que retiraron. Además de la incorporación de la diputada Alejandra Sepúlveda, que ha planteado el reemplazo de esos fondos a través del Fondo Solidario. Y en tercer lugar, presidente, no menos importante, sino que muy por el contrario, hemos buscado hacer justicia, poniendo por sobre cualquier cosa el interés superior de los niños y niñas, una reparación histórica con ese 84% de mujeres que están a cargo del cuidado de sus hijos e hijas y a las cuales no les han pagado las pensiones alimenticias. Por eso nos sumamos a la indicación de la diputada Carolina Marzán, que permite poner multa a las AFP en el pago cuando no pagan estas reparaciones que se han establecido. Pero además estamos permitiendo, presidente, que se haga el retiro de la totalidad de la deuda de cargo al alimentante, ¿cierto?, y de beneficio del alimentario. Por eso, presidente, nos parece importante que esta indicación, estas 3 indicaciones se aprueben por esta Cámara de Diputados. No estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de actos reparatorios, de actos de justicia, porque la ciudadanía lo necesita, porque las personas lo necesitan. Tenemos que ser conscientes de una realidad y lo vuelvo a decir, presidente, no puede ser que haya algunos que se jacten de sus privilegios, que hayan podido hacer los retiros incluso en la primera ocasión y que hoy día se estén oponiendo a que este retiro sea realidad. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carol Cariola, por sus palabras. A continuación tiene la palabra el colega diputado Alexis Sepúlveda. Se preparan Karin Bianchi y la colega diputada Alejandra Sepúlveda. Tiene la palabra diputado Alexis. Gracias, presidente. Soy ingeniero comercial y la verdad que muchas de las... No, lo digo porque muchas de los argumentos en contra se basan más bien en datos económicos que en mi opinión son parciales. No son reales. La inflación. En agosto el IPC fue de un 0,4 acumulando un 3,2% en lo que va del año. La inflación acumulada en 12 meses llega al 4,8%, lo que supone su nivel más alto desde enero del 2016. Ya en enero del 2016 tuvimos una cifra similar en términos de inflación acumulada. Ahí no hubo retiro en esa época, por lo que yo entiendo. En otros años hemos tenido inflaciones bastante importantes también. El 2014, 4,64, el 2011, 4,44. En esas fechas tampoco hubo retiros. Y por lo tanto todo este escándalo que se hace con respecto a la inflación y que se le achaca a que la gente ha tenido más recursos no tiene sustento, presidente. Porque además si uno analiza la canasta,
de los factores que incidieron en la inflación, se da cuenta de que ellos muy poca relación tienen que ver con el consumo cotidiano, doméstico de la familia. El precio de los combustibles, precios internacionales, que no solamente impactan en el consumo directo, en el valor que eso significa en la canasta, sino que además impactan en los costos de numerosas actividades económicas que aumentaron su costo a propósito del precio de los combustibles. El precio del gas licuado, también internacional. ¿Qué tienen que ver los retiros? ¿Qué tienen que ver los retiros? El alza de los productos importados con el alto valor del dólar. ¿Qué tienen que ver los retiros? Entonces se le ha achacado a la inflación como el gran argumento por el gobierno y por quienes están en contra de que es inconveniente aprobar estos retiros. Yo desmitifico, hay muy poco explicado en la inflación a propósito de que muchas más familias tuvieran la posibilidad de pagar en efectivo lo que ellos están comprando o los problemas que están solucionando. Y los aspectos positivos, presidente. El endeudamiento familiar. Los deudores morosos cayeron un 11,8% entre marzo de 2020 y marzo del 2021. Es decir, 565.000 familias, personas, salieron del registro de morosidad en los últimos 12 meses. El 41% de los morosos se concentra en el retail, el 29% en la banca y el 14% en otras entidades financieras. Ahí hay un dato tremendamente positivo. El pago de pensiones de alimentos, ya lo decía la colega diputada Carol Cariola. ¿Cuántas personas, cuántas familias, cuántas mujeres que están a cargo de sus niños han podido resarcirse de esta deuda que muchos hombres no han cumplido como corresponde? Un dato, los retiros de fondos administradores han pagado 85,7% de las liquidaciones por pensiones de alimentos por un total que bordea los 628 millones de dólares. Ese es el impacto que ha tenido en términos concretos positivos con respecto a ese tema. El emprendimiento, recién conocimos la cifra de agosto donde se crearon, tuvo el récord de creación de empresas, porque efectivamente, a propósito de los retiros, muchas personas que perdieron su empleo, algunos de más de 50 años que tienen un grave problema de reinserción laboral, han tenido que forzosamente generar emprendimientos individuales para poder enfrentar esta crisis, para poder seguir alimentando a su familia. Ahí estuvieron los retiros que les permitieron tener los recursos para generar esos emprendimientos y que hoy día los están formalizando. Ese es el dato que nos entrega esa cifra. Ni hablar de los temas de salud que muchas familias han podido solucionar y que yo creo que a muchos de nosotros nos han dicho en la calle. Operaciones pendientes que el sistema público no ha podido dar respuesta. Las contribuciones, me decía una señora, no sé el nombre, me paró en el supermercado, me decía que ella necesitaba estos recursos para poder pagar sus contribuciones que estaban atrasadas. Pago de deudas hipotecarias, pérdida de la propiedad que uno tiene. Lo han podido hacer con estos recursos. Inversión en sus negocios, cambio de maquinaria, vehículos, sí, han comprado vehículos. Se ha tomado como un gran despilfarro la compra de vehículos, pero muchos también lo han hecho para poder realizar emprendimientos de transporte de carga y de pasajeros, Uber o delivery, y hoy día están sosteniendo sus familias con esa posibilidad. Entonces, uno se pregunta cuál es el problema. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado don Karim Bianchi, posteriormente a doña Alejandra Sepúlveda. Diputado Bianchi. Gracias, presidente. A esta hora, la sala de la Cámara Baja está entregando los diversos argumentos de acuerdo a la situación específica respecto del cuarto retiro de los fondos previsionales, una cuestión argumentativa que evidentemente también va comprometiendo a los diversos parlamentarios. Recientemente veíamos la exposición del diputado por el Maule Norte, representante del radicalismo en la zona, Alexis Sepúlveda. La sala de la Cámara de Diputados y Diputadas votará hoy el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de las AFP al término de una sesión que comenzó a las 2:30 de la tarde. En la que será una extensa sesión, los diputados tendrán 5 minutos cada uno para plantear los puntos de vista de cara a la votación fijada para las 7:30. Aunque la votación será estrecha, se prevé que el proyecto sea aprobado, sobre todo luego que 2 diputados de Renovación Nacional que se encontraban en reflexión
Camilo Morán y Bernardo Berger asegurasen que apoyarán esta iniciativa. Camilo Morán dijo, de una vez por todas había que salir del estado de reflexión, lo hicimos responsablemente y nosotros tomamos la decisión de aprobar el retiro del 10%, entendiendo que no es el mejor de los proyectos. Pero sí es una medida de emergencia que no se la podemos negar a muchos chilenos, que hoy día dependen de eso para sacar su pyme adelante, para sacar a su familia adelante y para pagar muchas deudas. Un punto que también coincide con lo que expresaba recientemente en su momento argumentativo el diputado Alexis Sepúlveda, opositor a Camilo Morán. Bernardo Berger, por su parte, también de Renovación Nacional, comentó que quiero adelantarles que votaré favorablemente el cuarto retiro porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Ante esta situación, el presidente del partido político que agrupa a ambos parlamentarios, es decir, Renovación Nacional, Francisco Chaguán, garantizó que no habrá un cuarto retiro, ya que no están los votos en el Senado, manifestando el llamado que hacemos es firme y categórico a rechazar el cuarto retiro. Esperamos que esos votos alcancen, vamos a estar frente a una situación estrecha y en todo caso quiero asegurarles que el cuarto retiro de los fondos previsionales no va a haber, indicó el senador Francisco Chaguán. Ahora, ¿qué pasa del otro lado de la vereda? El diputado demócrata cristiano Gabriel Silver dijo que está un poco más cuesta arriba la aprobación. Todos saben la presión política que existe hoy día sobre los parlamentarios y allí emplazamos al gobierno a dejar en libertad de acción a los parlamentarios para que voten en conciencia. Por su parte, Leonardo Soto, del Partido Socialista, manifestó estar optimista en cuanto a que van a estar los votos hoy en la tarde para que se apruebe el cuarto retiro. Y por lo tanto, creo, dijo, el ministro de Hacienda y el gobierno han perdido toda autoridad moral, política, para obligar a los parlamentarios de Chile Vamos, el conglomerado oficialista, es decir, que está a favor del gobierno, a asumir una conducta que ellos en privado contradicen. Esto a propósito de una serie de revelaciones hechas, por ejemplo, por el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, también la convencional constituyente Teresa Marinovich, la convencional constituyente Marcela Cubillos, el parlamentario de Renovación Nacional que fue uno de los postulantes a la primera magistratura de la Nación, Mario Desbordes, y hoy la ex subsecretaria de Seguridad Pública y Prevención del Delito y actual vocera de la campaña de Sebastián Sichel, Catherine Martorell, quienes reconocieron abiertamente, primero, su oposición al cuarto retiro y segundo, haber hecho al menos un retiro de los fondos previsionales en condiciones anteriores. Se oponen a una medida a la cual ellos, en su fuero interno, también echaron mano. Uno de los impulsores del proyecto, el socialista Marcos Silavaca, cuestionó, argumentando que ustedes creen que va a destruirse el país con el cuarto retiro, apuntando a quienes han manifestado su oposición a esta medida transitoria. Yo no creo que se vaya a destruir el país con el cuarto retiro, eso es excesivo, dijo Marcos Silavaca. Están muertos de miedo porque hoy día empezamos a cambiar Chile, y esto cambió porque en definitiva hoy día las autoridades deben atender lo que la ciudadanía pide y lo que la ciudadanía pone sobre la mesa, explicó el legislador. Una materia que indudablemente va a llevar a varios puntos de encuentro, y también la posibilidad de observar lo que algunos han calificado desde ya como vueltas de chaqueta. Gente que ante la opinión pública ha criticado abiertamente el cuarto retiro y que es muy probable, ya sea por una convicción personal, por una situación relacionada a interactuar con las personas, tener contacto con la gente, cosa que algunos parlamentarios desconocen en lo absoluto. Además, está el tema de que muchos están por refrendar una medida que va en abierto apoyo de la ciudadanía, argumentan, y también respecto de situaciones que han entrado en la polémica, como estas contradicciones vitales en las cuales han ingresado algunos representantes del gobierno que han expresado abiertamente su oposición en su momento al cuarto retiro, pero que en el foro interno han hecho alguno de estos de los anteriormente aprobados, como el 1 de julio, el 2 de septiembre y el tercero correspondiente a diciembre. ¿Cómo irá avanzando este debate? ¿Cómo irá avanzando el análisis? 7:30 de la tarde es el deadline, es el momento establecido para que en el Parlamento se pueda votar esta iniciativa en su primer trámite legislativo.
En el eventual escenario de aprobarse se requieren 93 votos para conseguir una postura favorable. Esto avanzará a un segundo trámite que significará, por cierto, el nivel de análisis de los senadores de la República. Si en el Senado se consiguen los 26 votos, eventualmente avanza un tercer trámite legislativo que podría regresar con indicaciones para que sean evaluadas nuevamente por el hemiciclo y finalmente, de volver a aprobarse, podría pasar a convertirse en ley de la República siempre y cuando el gobierno no presente esta misiva ante el Tribunal Constitucional, lo que podría dilatar eventualmente su aprobación, aunque hay antecedentes de que el Tribunal Constitucional le ha cerrado la puerta en la cara al propio gobierno. Espera que los diputados aprueben el cuarto retiro. Queremos conocer sus impresiones y opiniones en el 30 Te Escucha, 73-256-1630, 73-256-1630. Puede llamarnos en cualquier momento. Mientras tanto, veamos cómo están argumentando los diferentes parlamentarios de los diversos sectores políticos acerca de la necesidad, ya sea de sacar este cuarto retiro o de evadirlo. Que regula la aseguradora ha dicho que el anticipo es de por vida. 1, 2, 3, 4 veces se paga el anticipo. ¿Es justo eso? ¿Es justo quién cuida a los pensionados de renta vitalicia? ¿La Comisión para el Mercado Financiero o cuida a la aseguradora? Y esa es la indicación que tenemos ahí. Clase media, personas que han hecho de este país hoy día, ¿no es cierto?, lo que somos. Entonces, presidente, perdónenme, pero sería una tremenda injusticia para 640.000 personas, 640.000 familias. Y de una injusticia, presidente, que no corresponde en esta sala de la Cámara. Por eso, no a perpetuidad, por eso solo el 5% del cobro de las pensiones, y por eso además necesitamos que el pilar solidario de una vez por todas también les llegue a ellos con la prontitud, ¿no es cierto?, y con la eficiencia que ellos se merecen. Por eso, presidente, para nosotros es muy difícil hoy día. Muy difícil hoy día. Sabemos que a lo mejor no tenemos todos los votos. Sabemos que estamos complicados. Sabemos que algunos tienen dudas. Pero mi pregunta es, las complicaciones que tuvo la ministra Smith, que tuvo una urgencia, son válidas, yo no las juzgo, pero ¿y estas urgencias no son válidas? ¿Estas urgencias no son necesarias? ¿Llevar al médico a hacer una operación a su familia no son necesarias? ¿Tener la capacidad de tener una casa propia no son necesarias? Entonces, ¿saben una cosa? La generosidad para unos y las complicaciones para otros. Y eso es lo que hoy día está cuestionándose aquí, y eso es lo que nos cuestionan afuera. Las complicaciones para los demás, los que están en la calle, la clase media, los trabajadores. No, pues, presidente, ya está bueno. Chile nos está pidiendo otra cosa hoy día, otra cosa. Por eso yo espero que hoy día tengamos los votos, presidente. Espero además que no sean una vez más, renta vitalicia los hermanos pobres, los chilenos pobres de este país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado Pablo Vidal y posteriormente a don Álvaro Carter. Diputado Vidal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero decir es que, al menos para mí, no fue fácil tomar la decisión respecto de cómo votar este proyecto y no voy a esperar hasta el final de la intervención para decir que votaré a favor de él. Hoy día votaré a favor de este cuarto retiro, pero quiero exponer algunos de los argumentos que me hicieron dudar. Primero quiero decir que creo que la técnica desde el punto de vista económico, lo que ha dicho el Banco Central, son argumentos que tenemos que atender. No son simple palabrería que podemos dejar a un lado y no meterla en el análisis. Porque si efectivamente hay inflación, como estamos observando que ya hay, y esa aumenta, el costo más grande de esa inflación la pagan los más pobres. Porque también hemos visto que campaña a campaña presidencial se habla de la clase media y el Estado cada vez más intenta atender a los más pobres. Los más ricos no necesitan apoyo, pero la clase media no tiene apoyo, pero tiene necesidad. Y no hay soluciones estructurales para ello. Y en la pandemia recién eso se hizo evidente. Y fue tan miserable la respuesta del Estado chileno que no le quedó otra cosa a esa clase media, empobrecida, sobreendeudada, que tener que echar manos a sus propios ahorros para poder enfrentar la crisis. Primero, con el seguro de cesantía. Y segundo, con los ahorros previsionales.
Entonces yo escucho los argumentos de mis colegas respecto de las buenas cosas que han hecho las familias chilenas, como poder pagar sus deudas, poder arreglar sus casas, poder comprarse un auto para desplazarse, poder hacer cualquier tipo de mejora en sus pequeñas y medianas empresas, y por supuesto que son buenas iniciativas y las respaldo y las valoro. Pero me duele que la tengan que estar pagando con su propio ahorro previsional, porque acá hay muchos parlamentarios que han hecho de esto una campaña política, que han usado los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras para tratar de conseguir votos, y no me gusta. Y no me gusta que hagan eso, porque de verdad me hubiese gustado que le hubiesen puesto el mismo empeño que le ponen a los retiros, que se lo pongamos a los proyectos como el impuesto a los súper ricos, como el royalty minero, como la condonación de las deudas estudiantiles. Porque tenemos que generar ayudas estructurales. Si el día de mañana seguimos con esta lógica y terminamos sacando todos los ahorros previsionales, ¿cómo entonces vamos a seguir ayudando a las familias? Podemos caminar y mascar chicles, podemos hacer las dos cosas. Pero acá de fondo hay una cuestión más profunda. Las pensiones en Chile hoy día son miserables. Y las personas saben que si esta plata se queda dentro de la AFP y el día de mañana ellos la reciben en forma de pensión, esa pensión no les va a alcanzar. Y quiero dedicar esta intervención a Margarita Palacios, una vecina que ayer me atajó a la entrada del Metro La Reja en la comuna Estación Central, que me sorprendió, lo confieso, se puso a llorar. Y me explicaba que ella había ido a la AFP y había pedido que le sacaran las cuentas de cuánto iba a sacar de pensión el día de mañana si seguía ahorrando lo que ha ahorrado en toda su vida laboral, y seguía de la misma forma hasta los 60 años, y me decía, aunque siga ahorrando de la misma forma, igual voy a tener que pedir la pensión básica solidaria. Ese es el problema que está de fondo. No es que estén deslegitimadas las AFP, es que en Chile no hay seguridad social, es que las AFP se tienen que acabar, y tiene que haber en Chile un sistema solidario, tiene que haber un sistema que garantice pensiones dignas, donde los medicamentos estén garantizados para las personas mayores y que la jubilación sea de verdad un momento de júbilo en la etapa de la vida de las personas en que dejen de trabajar, y hoy día no lo son. Por lo tanto, yo no me voy a poner del lado de la AFP, y como siempre me voy a poner del lado de las personas, pero de fondo, el debate que tenemos que dar es respecto de cómo garantizamos esas pensiones dignas, cómo logramos que la clase media, que hoy día está sobreendeudada, pueda tener sueldos suficientes para poder pagar los costos de la vida, porque no le alcanzan, con o sin cuarto retiro. Necesitan sueldos dignos, que hoy día no existen en nuestro país. Por lo tanto, hago una invitación a este Congreso a que sigamos trabajando en esos proyectos que le van a dar al Estado la espalda suficiente para poder enfrentar todas esas necesidades estructurales que requieren transformación, esperamos ocurran a partir del proceso constituyente, pero que requieren sobre todo la construcción de un verdadero sistema de seguridad social en Chile, que hoy día no existe, que no va a existir con estos retiros, pero aunque este retiro se rechazara, igualmente no veo la voluntad de que ocurra. Por lo tanto, necesitamos un sistema de seguridad social, necesitamos pensiones dignas, necesitamos sueldos suficientes, y este cuarto retiro hoy día espero que se apruebe. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Vidal. Le ofrezco la palabra al diputado Álvaro Carter, luego al diputado Fidel Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara, hoy es un día de paradojas, en donde nos han dicho que se debatía en el tema del cuarto retiro, un asunto de principios, en donde el futuro y el alma de la República estaban en juego. Pero lo que nadie calculaba, tal vez porque las prioridades eran otras, es que finalmente, en esa discusión falsamente moral, terminaríamos viviendo la peor derrota de aquel que no hace lobby, de aquel que no tiene amigos en común, que no tiene amigos en directorios y que solo reclama el más esencial de los derechos, el derecho a nacer. En efecto, señor presidente, el cuarto retiro del 10% no es la mejor política pública, y difícilmente alguien puede alegrarse de que una persona sacrifique sus ahorros presentes e hipoteque su vejez futura. Pero no es menos cierto que tenemos que acostumbrarnos a tratar a los chilenos como adultos, no como relativamente incapaces, en donde una élite les dice que es bueno y malo. Que aquellos chilenos que necesiten ese ahorro dispongan de él, conforme a su libertad y su responsabilidad. Que lo mismo que se ha permitido a algunos personajes influyentes, muy contrarios al 10%, se ha permitido a chilenos comunes y corrientes. No solo es de sentido común, sino que es de la mínima justicia. Sea porque se quiere retirar por desconfianza ante posibles expropiaciones, tal como lo ha señalado respetables de liderazgo de derecha al momento de hacer sus propios retiros, o sea, que se necesita retirar por una emergencia personal, como lo han dicho otros, o sea, simplemente porque las personas quieren reinvertir o pagar deudas, esta libertad debe ser reconocida a los ciudadanos y debemos confiar de que ellos la ejercerán con responsabilidad. Pero, señor presidente, no puedo ocultar que en las últimas semanas dudé, que incluso sentí miedo por los costos que podía pagar.
Fueron muchas las conversaciones, a veces no en los mejores tonos, en que se me hacía presente que el cuarto retiro era el fin del mundo, que este era un tema de principios, pero después de lo vivido este día ya no tengo miedo, ni mucho menos dudas. Tengo claro que el derecho a la vida está antes que un sistema previsional y conforme a eso no me enfermé abruptamente, no me salí de la sala y voté en contra del aborto. Ese sí es un tema de principios, tal vez el más importante. Me pregunto, señor presidente, si alguna directiva va a sancionar a los que no estuvieron hoy, o si se va a asumir que para evitar el mal rato de una votación de un tema económico se terminó facilitando con esas ausencias la pérdida de los votos para defender el derecho a la vida. Como dicen algunos, ante la derrota de nuestras banderas, y en especial de esta bandera, la más frágil, ¿alguien dirá algo? Me pregunto, ¿cuántos ministros levantarán sus teléfonos, como lo hicieron para influir contra el 10%, pero esta vez para asegurar los votos en defensa del derecho del que estaban a nacer? ¿O cuántos candidatos presidenciales, si estuvieron mirando de modo vigilante, que sus bancadas se disciplinaran en un tema tan profundo y humano como el que acabamos de perder? Nada de eso ocurrió. Finalmente, toda esta discusión, más que de principios, era solo de fines. Ya no tengo dudas, ni mucho menos miedos. Voto a favor. Gracias, presidente. Recordemos que pasadas las 2:30 de esta tarde comenzó la discusión del proyecto que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales en la sala de la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado ayer en la Comisión de Constitución, incluyendo un plazo de hasta 2 años para solicitar el beneficio y considerando los pensionados de rentas vitalicias. Sin embargo, se rechazó la propuesta que buscaba aplicar un impuesto a las personas con altas remuneraciones. Ha sido la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, integrante de la mesa de trabajo, quien presentó la iniciativa hoy ante el Pleno del hemiciclo de la Cámara Baja. Minutos atrás, dicha representante aseguró que por lo menos 13 parlamentarios del oficialismo, es decir, que están del lado del gobierno, votarían a favor. La votación está programada para hoy a las 7:30 de la tarde, minutos antes, minutos después, y se requiere el respaldo de 93 parlamentarios, 93 diputadas y diputados para aprobar el proyecto. Si se alcanza el quórum, sería despachado al Senado para continuar allí su tramitación en segundo ámbito, segundo trámite legislativo. Algunos diputados de la oposición, como los independientes Pepe Auz y Carlos Abel Jarpa, han manifestado su intención de votar en contra del cuarto retiro de los fondos previsionales. A ellos se podrían sumar José Pérez del Partido Radical y Jaime Toá del Partido Socialista. Sin embargo, un número bastante significativo de congresistas del oficialismo, es decir, cercanos al actual gobierno, entregarían su apoyo al proyecto. Camilo Morán, Jorge Durán, Frank Sauerbaum, Bernardo Berger y Paulina Núñez, entre otros parlamentarios. Son 13 los votos que eventualmente estarían en discusión y que podrían sumarse para asegurar la eventual aprobación de un cuarto retiro de los fondos previsionales. Así que en ese mismo sentido va a ser bien interesante observar cómo se van a ir mostrando algunas argumentaciones, que son las que estamos viendo a esta hora de la tarde, y tienen directa relación justamente con las apuestas acerca de poder concretar el primer trámite y que este sea exitoso a favor del cuarto retiro de los fondos previsionales. ¿Espera usted que los diputados aprueben el cuarto retiro, aprueben este primer trámite legislativo? Participe con nosotros, 73-256-1630 o en cualquiera de nuestras plataformas en esta edición especial del 30 Te Escucha, donde observamos con particular atención lo que ocurre a esta hora en la discusión parlamentaria. Señor Carlos Larraín, por su intermedio, usted es el menos indicado para tratarnos así, porque usted sí sabe de accidentes y sí sabe de impunidad, y todo sí le sabe por qué. Su actitud altanera, su falta de calle, su desconexión en la realidad que viven cada día quienes más necesitan ayuda, se explica solo por la defensa del sistema económico actual, porque los dueños de la AFP son amigos del señor Larraín, son amigos del presidente Piñera, son amigos del candidato presidencial Sebastián Sichel, que hasta ahora, hace poquito nomás se supo, el más tenaz opositor a los retiros, retiró en 2 cuotas de Cuprum su primer retiro del 10%, lo cual no es ilegal, bajo punto de vista alguno, pero que dé la cara, y si quiere ser presidente de Chile, que hable con la verdad, porque eso es lo que los chilenos quieren de sus candidatos presidenciales.
Muchos me han escrito hoy día para votar a favor. No es necesario porque he votado consecuentemente a favor de todos los retiros. Me quedo con una cuña de una persona que me dice: hemos sido saqueados por años por la AFP y esto entrega justicia a los trabajadores. Creo que esa frase resume lo que es esto, lo que es este país. Un país que ha tenido y ha sufrido el saqueo y las colusiones de la AFP, de las farmacias, de las ISAPRES, de la corrupción del Paco Gate, del Milico Gate, del caso Penta, de las autopistas, de las cuentas de la luz, de la ley de pesca corrupta, del saqueo del litio, del agua, del cobre. Ese es el país que vivimos. Por eso estamos por un cuarto retiro. Porque es necesario, porque es fundamental. Porque la gente que gana escasos recursos, la gente más vulnerable, la que gana entre 450 y 800 mil pesos, no le alcanza para vivir. Esa es la verdad. Podrán, señor presidente, defender como quieran a la AFP, pero los chilenos ya decidieron: no más AFP. Y ojalá que los constituyentes dejen de aparecer en la prensa por las noticias que están apareciendo estos 3 meses y aparezcamos por lo que los chilenos quieren: hacer los cambios que Chile le demandó en las calles desde la fecha cuando salió y ocurrió el estallido social. Señor presidente, con orgullo y como socialista de corazón, voto a favor del cuarto retiro de las AFP. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Espinosa. Le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Díaz, luego a la diputada Giovanna Pérez. Gracias, presidente. Mire, ayer en la presentación del Estado de la Cuenta Pública, el ministro de Hacienda repitió algo que su predecesor, Ignacio Briones, también repetía hasta el cansancio acá, incluido el que también fuera ministro, hoy día candidato presidencial, Sebastián Sichel, cuando celebraba aquí, entre aplausos y abrazos, el IFE de 65.000 pesos. Decía ayer que gracias a que el gobierno contuvo el gasto fiscal, es decir, gracias a que no aprobó en tiempo oportuno ayudas sustantivas para las familias, se podía haber gastado lo que se gastó después. Y eso es abiertamente contradictorio con lo que el presidente en este mismo edificio, delante suyo, presidente de la República, en el salón plenario, dijo en su cuenta pública, cuando pidió disculpas por haber llegado tarde, como lo hizo también después el exministro Briones. Entonces uno se pregunta, presidente, ¿quién dijo la verdad? ¿La dijo el presidente cuando vino y pidió disculpas al país por no haber tenido la capacidad de responder oportuna y contundentemente a la necesidad de la familia? ¿O el ministro de Hacienda ayer cuando volvió a la tesis y a la doctrina de que la mano cerrada para escatimar, para no entregar recursos, era la doctrina correcta que habría permitido llegar a este IFE y que le arrancamos prácticamente a la fuerza a un gobierno que pensó que había entregado un apoyo relevante cuando el IFE era de apenas 65.000 pesos? Y digo esto, presidente, porque el fundamento de los retiros de esta, creo que universalmente reconocida como una política que tiene consecuencias negativas, sin duda, especialmente en materia previsional, es uno solo. Es la falta de empatía del gobierno en medio de la peor crisis sanitaria, con sus consecuencias devastadoras en lo social y económico para con las chilenas y los chilenos. Eso ha hecho, junto también con el profundo desprestigio del modelo fracasado que el gobierno también vino a defender aquí en una sesión especial de las AFP, lo que ha hecho de los retiros la tabla de salvación de muchas chilenas y de muchos chilenos para hacer frente a la crisis. Eso es lo que hizo que una mayoría tan relevante que incluye a altas figuras y altas personalidades del Estado retiraran el primer retiro. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y quizás si no hubiésemos prohibido que los altos cargos del Estado hubiesen retirado el segundo y el tercer retiro, capaz que también lo hubiesen hecho. Y hoy día predican exactamente la dirección contraria. Entonces, cuando se ha sido tan indolente, cuando se ha sido tan poco generoso y tan poco empático para ayudar a las familias con el impacto devastador que esta crisis ha tenido, especialmente en los sectores más necesitados y en la clase media, no ha quedado otra que el Congreso inventar esta fórmula de los retiros para hacer lo que el gobierno, teniendo la responsabilidad y el mandato constitucional de hacerlo, no hizo, que es llevar ayuda a la gente, especialmente en los momentos más difíciles. Ese es el fundamento del primer retiro, del segundo retiro y del tercer retiro. Presidente, ¿qué nos dice el gobierno ayer? Vamos a recortar en 23% el presupuesto el próximo año, como si eso fuera neutro en términos de
impacto en la calidad de vida de las personas, en salud, en educación, en seguridad, en vivienda, en agua potable y en alcantarillado. Y al mismo tiempo nos dice que el cuarto retiro no puede seguir adelante porque resulta que no se necesita. Un gobierno que cree que no se necesita es un gobierno que no es capaz de darse cuenta qué realidad está gobernando. El cuarto retiro se convirtió en una necesidad, entre otras cosas, porque la falta de empatía del gobierno hizo que muchos chilenas y chilenos acumularan deudas pasivos. Porque el IFE sigue siendo insuficiente a pesar de que varios de nosotros, y de nosotros lo dijimos acá, el monto del IFE universal era insuficiente para atender a la realidad, especialmente sectores medios. De aquellos que echaron mano a sus ahorros para armar un emprendimiento que hoy día cargan de deuda. De aquellos que tienen que pagar altos gastos en arriendo, en salud. Aquellos que tienen compromisos de deuda acumulada precisamente porque tuvieron que recurrir a bancos, a instituciones crediticias ante la falta de apoyo del gobierno. Y eso expresa hoy día esta demanda por el cuarto retiro. Una profunda crítica a la falta de apoyo del Estado cuando más lo necesitaron las y los chilenos. Porque ese es el rol del Estado, es el rol del Estado proveer los elementos que permitan avanzar hacia una mejor sociedad, proveer del bien común. Pero cuando el gobierno no lee la realidad, no la comprende, pasa lo que pasa. Que el gobierno sigue pensando que hizo bien con cerrar la mano y no ayudar oportunamente a la gente y hoy día se queja de que aprobemos este cuarto retiro. Yo espero que las medidas punitivas que la derecha ha puesto en marcha para que sus parlamentarios no apoyen el cuarto retiro no prosperen, porque eso sería darle un portazo en la cara a la gente que está esperando este retiro para hacer lo que el gobierno no hizo como ayuda concreta y efectiva. Gracias, presidente. Vamos a aprobar. He dicho. Gracias, diputado Díaz. Diputada Joana. Marcelo Díaz, parlamentario opositor, que ha expresado también su apoyo a un cuarto retiro de los fondos previsionales y donde hemos conocido también rápidamente algunas impresiones de diferentes representantes de los territorios y que a esta hora están manifestando su voto. Todos los que vimos al menos fueron a favor del cuarto retiro de los fondos previsionales. Sin embargo, hay mucho por decir aún y esperamos dentro de los tiempos del programa o en su defecto en la transmisión de Canal 30 poder llevarle hasta usted algún resultado en caso de que la votación pudiese adelantarse, porque el deadline, el momento establecido, es para las 7:30 de esta tarde. En caso contrario, vamos a estar muy atentos y probablemente en el siguiente espacio, Contigo en la Tarde, con Alexis Cerda y Daniela del Castillo, alcancemos a contarle un poco más respecto de esta situación, siempre y cuando, evidentemente, los tiempos de nuestra programación así lo permitan. Pues bien, avanzando en otra materia, 100.810 contagios acumula la fecha en la región del Maule. 36 pacientes fueron diagnosticados como positivo al coronavirus durante las últimas horas. Hoy se acumulan ya 574 días de emergencia sanitaria de forma continua y también se confirmó un total de 120 pacientes contagiados con la variante Delta en la región del Maule. Solo durante la última semana se registraron 63 contagios asociados a esta cepa viral. 9 casos fueron localizados en Talca del COVID-19 en su etapa más común. 5 en Linares, 4 en Río Claro, 4 en San Clemente, 3 en Parral, que este viernes a las 5 de la madrugada retrocede a la fase 3 o de preparación. 3 casos de contagio en Romeral, 3 contagios en Maule, 3 en Cauquenes, 1 en Colbún y 1 en Molina. Reiteramos, 9 positivos en Talca, 5 en Linares, 4 en Río Claro, 4 en San Clemente, 3 en Parral, que este viernes retrocede a fase 3 o de preparación Parral. 3 contagios en Romeral, 3 en Maule, 3 en Cauquenes, 1 en Colbún y 1 en Molina. No se notificaron nuevos decesos, sin embargo 1.780 personas han perdido la vida. 47 casos activos continúan en Parral, 45 en Talca, 30 en Cauquenes, 19 en Curicó, 10 en Romeral. 9 contagiantes en Linares, otros 9 en Yerbas Buenas, 8 en Maule, 8 en San Clemente, 7 en Longaví, 6 activos en San Javier, 5 contagiantes en Río Claro, 5 en Peyúgue, 3 en Pencahue, 3 casos activos en Pelarco, 2 en Molina, 1 en Retiro, 1 en Colbún, 1 en Constitución, 1 en Teno, 1 en la comuna de Villa Alegre, 1 en Curepto y 1 en la comuna de Empedrado. A la fecha son 224 los pacientes que permanecen con el virus activo en su organismo en la región del Maule. De los 36 casos recientemente informados, 18 presentaron síntomas y 11 fueron asintomáticos. De los 36
Además, 3 fueron informados a través del método de antígeno y 7 a través de un reporte hecho por laboratorio privado. De los 101.810 contagios que acumula el Maule en estos 574 días de pandemia, 99.689 personas se han logrado recuperar y 66 habitantes de la región han tenido coronavirus 2 veces, una situación inexplicable. 454 casos a nivel nacional fueron reportados por el Ministerio de Salud, lo que incrementa 1.652.795 el número total de chilenos que durante estos casi 19 meses de emergencia sanitaria han tropezado con el agente viral importado. 3.851 pacientes siguen con el virus activo y 1.608.584 personas han recuperado. 5 fallecimientos, tal como ayer, fueron informados durante las últimas horas. Recordemos que hoy martes se da a conocer el informe acopiado hasta el sábado, a propósito del desfase de 72 horas desde que esta información se notifica hasta que finalmente es divulgada ante la opinión pública. Es decir, lo que hoy conocemos está relacionado con el sábado que recién pasó. 37.449 personas hasta el momento han perdido la vida por acción directa del COVID-19 y cerca de 11.000 chilenos han muerto por sospecha. Estamos hablando de casi 50.000 víctimas fatales en los últimos 19 meses en el territorio nacional. 389 personas se encuentran internadas en las unidades de cuidados intensivos de alta complejidad de los hospitales chilenos y otras 282 personas se mantienen como pacientes conectados a ventilación mecánica. 32.408 exámenes fueron reportados en las últimas horas, con una positividad que alcanza el 1,56%. Quiero decir con esto que de 32.408 muestras informadas, 454 se traducen en nuevos pacientes que dieron positivo al SARS-CoV-2. A nivel nacional, con estos 454 contagios divididos región por región, 38 fueron localizados en Arica y Parinacota, 30 en la región de Tarapacá, 22 en la región de Antofagasta, 5 en Atacama, 25 en Coquimbo, 18 en Valparaíso, 187 en la región metropolitana, 10 en la región de O'Higgins, 36 en la región del Maule, 13 en la región del Ñuble, 39 en la región del Biobío, 7 en la Araucanía, 4 en los ríos, 11 en los lagos, 8 en Aysén y 1 en la región de Magallanes. Si pudiésemos observar las 5 regiones con mayor diagnóstico de COVID-19, de acuerdo al último reporte, 187 fueron localizados en la región metropolitana, que tiene casi 8 millones de habitantes. Además, mencionar que en la región del Biobío se situó la segunda cifra más alta del país, con 39 contagios. La tercera, la región de Arica y Parinacota, con 38. Le sigue la región del Maule, con 36. Y en quinto lugar nacional figura la región de Tarapacá, con 30 contagios. El Maule nuevamente dentro de las 5 zonas geográficas con mayor positividad durante las últimas horas. La preocupación es constante, es permanente y la invitación es a seguir cuidándose y evitando exponerse innecesariamente a algún eventual brote o contagio, tal como ocurre con Talca, como ocurre con Parral, como ocurre con Cauquenes, donde las cifras se están disparando nuevamente. Tanto es así que en Parral se ha determinado el retroceso a la fase 3 o de preparación, reitero, a contar de las 5 de la madrugada de este viernes 1 de octubre. Es decir, en Parral recibirán el fin del estado de excepción en una fase menos. Pues bien, le invitamos a seguir con nosotros, ya llega Contigo en la Tarde, acompáñanos. Ha llegado a nuestras sucursales de TV Cable Loncomilla el Velociraptor. Con este nuevo dispositivo